¿Qué tal? Bueno, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Correa Sánchez, soy originario de Santa Clara del Cobre, pero actualmente estoy viviendo aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Ya tengo 10 años viviendo aquí. Este, Mi oficio es o la obrajería o comúnmente se le conoce a hacer gabán en telar de pedal. Comencé desde los 5 años de edad con lo que es el devanado, encanillado y enmadejado. Después a los 7 años fue que empezamos a tejer como juego en el telar, porque pues, éramos muy inquietos en la casa y mi papá buscó la forma de adaptarnos un telar a nuestra medida y a nuestro tamaño, y fue de modo que fuimos tomando el oficio de la familia. En este caso, soy tercera generación en este oficio, el cual me fue heredado por mi papá. Actualmente cuento con 41 años, se puede decir que tengo de 30 años en el oficio. Aquí tenemos algunas de las piezas que he realizado últimamente y con las que, principalmente con esta que tengo aquí, de ajolote, que fue una pieza del año pasado del concurso de Noche de Muertos. La satisfacción del cliente más que nada, puesto que ellos siempre nos dicen, quiero un gabán, pero lo quiero diferente, con colores diferentes. Por ejemplo, si nos dicen, tengo un reto para ti, quiero que me hagas un gabán idéntico al de algún artista. Sí, sí lo podemos realizar. ¿Tienes alguna foto, alguna muestra? En base a eso nos podemos guiar para hacerlo no igual, pero sí hacer nuestro mayor esfuerzo. Y cuando llega a las manos del cliente y ven el, ven el proceso, porque también los invitamos aquí a que vengan a conocer el proceso o les mandamos foto o video, ellos se quedan de, ay, pensamos que era algo más sencillo. Y cuando ven el gabán terminado, les quedan fascinados porque ven la calidad y el trabajo que valió la pena. Bueno, hay dos formas. Está la forma tradicional, que es que es iniciar de ceros, la cual consiste en lava, conseguir la lana virgen, lavarla. Después de que se lava y se seca, hay que iniciar el proceso de cardado. El cardado viene siendo a mano con unas tablitas especiales. No, aquí no las tengo en este momento. Y después de que se carda, se tiene que hilar, ya sea a mano, hacer los rollitos y después pasar al torno para ir haciendo el hilo para hacer la trama, y ahí tomamos los grosores necesarios. Y ese proceso tarda aproximadamente del gabán desde ceros, un mes por pieza. Por eso ese es el costo elevado de una pieza original. Y tenemos la otra, que es cuando ya nos mandan los materiales ya hilados, ya, ya nada más para nosotros ahorrar tiempo y poder comenzar a tejer. Y es cuando podemos tardar de una semana hasta 15, 22 días con un gabán, dependiendo de la dificultad. Este, sí, fue un gabán que fue una réplica de la artista Chabela Vargas, ya que ese gabán fue solamente por fotografía y ahí sí me tocó trabajar un poco más de la cuenta. Yo había dicho que lo tenía un, en cierta cantidad de días y me llevé el doble, pero sí, al final cuando lo terminé fue, fue muy satisfactorio, que pude decir, pues si esto lo estoy haciendo de una foto, este, puedo hacerlo, puedo seguir diseñando y diseñar. A veces diseñamos también a mente. Nos piden que boceteemos, pero a mí no se me da el boceto, me da más el trabajar a mente. Bueno, yo por lo general siempre les mando el catálogo de mis diseños, y, y ya cuando ellos dicen, sí tenemos una idea, pero muy vaga. Ah, perfecto. Mira, aquí está el catálogo, tú decides qué quieres que le ponga, le quite. Igual si tienes alguna foto de algún diseño que tú gustes, te lo puedo poner, pero
el, nosotros por lo general trabajamos a lo que es el patrón de punto de cruz, porque el telar no nos permite trabajar más fino. Entonces, si estás convencido en esa forma, adelante, podemos trabajarlo. Y si y ya ellos han mandado fotos de aztecas, las águilas, por ejemplo, la cara del ajolote, las letras que las letras también siempre en mayúsculas, o se puede trabajar el patrón de mano escrita, pero es un poco más complicado. Mm. Y ya el mismo cliente va decidiendo cómo quiere su gabán. Y cuando ven el proceso, también se quedan sí, estoy de acuerdo cómo va quedando. Ha sido por recomendaciones de los mismos clientes y de familiares, ya sea por internet, por teléfono o de forma personal, que, hemos, que hemos conocido. Y básicamente también yo los invito, siempre les he dicho, a la hora que gusten pueden pasar a ver el taller y ver cómo va en su trabajo, porque a veces uno tiene complicaciones y tiene que salir de urgencias, pero tratamos de tener siempre las cosas en forma, y es lo que a los mismos clientes se le, ellos toman la confianza y ven que siempre el trabajo es serio, que no se les ha quedado mal. La idea original es dejárselo a mis hijas, ya que una de ellas este, realmente nos dio la sorpresa y la alegría de que es trisonomía 21, síndrome de Down, y la, es por quien principalmente estamos haciendo la mayor difusión a nombre de ella, para que más adelante ella pueda heredar el trabajo si le gusta y siga adelante con la tradición familiar. O a su hermana también, si le agrada, enseñarles desde chicas todo el proceso también para que ellas puedan defenderse más adelante y siga la tradición familiar. No se quede, porque esto desafortunadamente es una tradición que se está perdiendo. Ya somos pocos los tejedores que habemos aquí en el estado y realmente ya, ya es un trabajo en extinción. Pues mira, yo con mucho gusto los, los espero aquí en mi domicilio, aquí en Pátzcuaro. Igual, si están interesados en aprender este oficio, con mucho gusto se les puede enseñar el oficio. De eso, de eso no tenemos ningún problema. Al contrario, si quieren aprender, estaríamos contentos, orgullosos de poderles transmitir el conocimiento para que este trabajo no se pierda. Al contrario, se siga difundiendo y sigamos existiendo los tejedores. Mira, estamos en internet como por Facebook, estamos como Telar Emi, y, y por WhatsApp estamos al 434-108-1717. Ahorita son los dos medios que tengo por lo general de contacto. O directamente aquí en mi domicilio en Pátzcuaro, que es Colima número 3 en la colonia San Lázaro.